Visitaciones es el título del libro de cuentos de Pedro Llosa, ganador del 7º Concurso Nacional de Cuento, Premio José Watanabe Varas 2014, que organiza la Asociación Peruano-Japonesa. Bueno, ahora estamos con Pedro Llosa Vélez, ganador del 8º Concurso Nacional de Cuentos José Watanabe Varas. Pedro, tú estudiaste economía, filosofía, literatura. ¿Te asumes ahora como un escritor o todavía estás entre las tres carreras? Yo creo que, bueno, yo diría que sí por el, digamos, el oficio que uno que queda en el tiempo, ¿no? Cuando llevas 20 años dándole algo y persistes en algo, quizá te has ganado un poco indirectamente ese trabajo, pero igual puede ser escribidor. También me gustan otros rótulos, me gusta el educador, que es algo que también he hecho durante muchas horas, por muchos años, quizás hasta más que escribir, ¿no? ¿Y esos temas que te gustan también entran a la hora de escribir tus cuentos? Mis cuentos salen de situaciones cotidianas, de vivencias, ¿no? De espacios donde uno ve algo que te remueve, que te llama, y creo que en muchos casos, y quizá en el último tiempo y quizá en este libro más, esas situaciones que te mueven y que te despiertan algún tipo de motor que te lleve a escribir, son preocupaciones políticas, ¿no? Situaciones de injusticia, situaciones de discriminación, situaciones ¿no? de abandono, qué sé yo, relaciones humanas que se encuentran y que se quiebran. Ese es un poco el tema de las visitaciones. Yo te iba a preguntar cómo inicia las visitaciones. Tú tienes un grupo de cuentos y ves que ¿cómo los agrupas en este nuevo libro? Bueno, a lo largo de que yo tengo 2 libros de cuentos anteriores, ¿no? Y del segundo libro hasta este de acá, voy haciendo cuentos que van saliendo sin ningún factor antologador específico. Libres. Así es, libres. Y luego me doy cuenta que tengo algunos que cumplen con ciertos patrones, que tienen ciertas cercanías y que pueden redondearse en un mismo, digamos, libro. Entonces ese fue el caso de las visitaciones. Me di cuenta que tenía cuentos que, si bien en el contenido en sí podían ser diferentes, tenían el factor común, que eran encuentros de personas, ¿no? Que se daban por un periodo, digamos, breve o no breve, pero digamos acotado, más que breve, y que luego esa partida del otro generaba todo un cambio en el visitado, si quieres verlo así, ¿no? Un desequilibrio o algo bueno o algo malo, pero ahí me da cuenta cómo, digamos, estamos hechos de lo que las otras personas aportan en nuestra vida, para bien o para mal. ¿Pensaste tú enviarlo? ¿Has enviado otros libros de cuentos a concursos o esta es la primera vez? He tenido la suerte de que mis 3 libros han sido producto de concursos, ¿no? Concursos inclusive que hoy ya no existen, como el de Dedo Crítico o el de la Universidad Católica, ¿no? Cuyo eran concursos de libro de cuento, que es algo muy diferente al concurso de cuento en sí, ¿no? Y que tiene esta particularidad de buscar, digamos, factores homogéneos que lo redondeen. Entonces, me ha ido bien por ese camino, ¿no? En el sentido que esa es la tercera vez que puedo publicar un libro gracias a instituciones que hacen concursos de libros de cuento. ¿Qué es lo que te gusta del cuento? Mira, yo en algún momento, cuando comencé a escribir cuentos, pensaba que era un ejercicio narrativo con la idea de escribir una novela, ¿no? Y luego de mi segundo libro pensé que el siguiente paso iba a ser la novela. Pero luego me di cuenta que, es decir, no es una decisión que uno toma conscientemente, sino que se te van ocurriendo ideas y esa idea es un cuento, ¿no? Vas viendo situaciones y vas creando. Yo creo que la diferencia es que el cuento es una situación, ¿no? Una situación redonda en donde sale tiene toda una estructura, que es muy diferente a la novela, que es más bien un ejercicio de largo aliento, es una historia en donde tienes que crear a los personajes con una profundidad, pues, o con una densidad, porque también pueden ser profundos en el cuento, con una densidad más larga, y que, digamos, cuando lo he intentado, o me he aburrido, o me he cansado, o no me pasa como en el cuento, que quiero inmediatamente ya terminarlo y pasar a otra cosa, y luego volver a verlo y seguir puliéndolo. Es un ritmo también en la escritura muy diferente. Si tú tuvieras que hacer una novela con el ritmo con el que escribes un cuento, también sería insoportable, digamos, porque tendrías que ver cada línea con cuidado, ¿no? Mientras que la novela te soporta, pues,
400 páginas sin, ¿no? En donde hay una cantidad de grasa. Y puedes seguir, veces. claro. Entonces, en algún momento caí en cuenta de decir, bueno, este es mi género. No digo que no pueda escribir una novela en algún momento, pero hasta hoy tengo 3 libros publicados y varios cuentos más que estarán por venir. Y es por ahí por donde voy, ¿no? Son importantes el inicio y el final. ¿Cuál es el criterio en tu caso para agrupar? Sí, me parece muy bonita la pregunta porque apuntas justamente al libro de cuentos por sobre, ¿no? el cuento mismo, ¿no? Generalmente hay libros que son un cuento muy bueno y los demás un poco lo rellenan. Exacto. Y yo creo que el mérito del libro de cuentos es tratar de tener un grupo homogéneo de cuentos, ¿no? Ahora, la selección, sobre todo cuando va a través de concursos, está en las manos de uno mismo, ¿no? Como escritor. Autor, y el claro. juicio que uno tiene no siempre es el mismo que tienen sus lectores respecto a ese orden. Hay casos en que he, por ejemplo, pensado que el que yo considero que es el mejor debe ir al final, para que sea un remate, ¿no? Que es el caso de mis primeros libros. Ahora, tampoco podría decir si es el mejor, porque lo que tiene este libro de cuentos, a diferencia de mis anteriores, es que son cuentos muy diferentes. Hay 2 cuentos que son larguísimos, son de 30 páginas. Entonces tienen un peso que no podría ser comparado con un cuento de 2 páginas, que es el último, ¿no? Que me gusta muchísimo, pero no pueden competir entre ellos, ¿no? Entonces pensé poner, digamos, esas 2 piezas, vamos a decir, principales, esos 2 parantes, al principio y en el medio, ¿no? Claro. Y luego poner unos cuentos más breves de 10 páginas, que son también, ¿no? Digamos, los cuentos largos son más una estructura de una pequeña novela. Un cuento de 35 páginas claro, con capítulos intercalados es una pequeña novela. Y los otros es más esa figura de la situación que te decía, que entran, ¿no? A mostrar un panorama, una idea, una vivencia. Pero, ¿cuáles fueron los temas que tocaste en las visitaciones ganador del premio? El primer cuento, El olvido que seremos, que lleva el título de un libro, de una novela del novelista colombiano Héctor Abad, es un cuento que inicialmente, digamos, el narrador lee la novela, que es una novela que habla del padre y de lo que fue el padre de este autor y que fue asesinado por la guerrilla y la relación de él con su padre. Y, digamos, a través de la experiencia literaria, ¿no? Le urge una necesidad enorme de conocer al autor, al mismo tiempo que también escribir la historia de su padre. Entonces, este primer cuento es un narrador que va en busca de este autor, que va a llegar a Lima por una visita, ¿no? Y él quiere tratar de abordarlo, de conocerlo, de hablar de su novela, y que luego poco a poco se va dando cuenta de que ese es un ejercicio, digamos, de lo que es la literatura, ¿no? De que poco sentido tiene conocer al autor cuando lo que vale es su obra, ¿no? Y hacer ese rompimiento entre, claro, al mismo tiempo que va contando la historia de su padre. El otro, la trama es muy simple de describir. Es una mujer que ha tenido una relación muy bonita, de joven, con una persona que de una manera traumática se rompe cuando son muy jóvenes y luego no se ven por años, hay un distanciamiento, y cuando él se está muriendo, ya en otro país, ¿no? En Londres, pide verla, simplemente conversar con ella antes de morirse, ¿no? Entonces esta persona, un poco en duda, decide subir al avión y mandarse a ver a alguien que básicamente no conoce, 30 años sin ver, ¿no? Y en todo el viaje va contando un poco su historia, ¿no? Para luego desenlazarlo en el encuentro. El otro tema es un afroamericano que llega a Lima por un mes y se hospeda en una casa donde conocerá a una joven, una niña, y ese tiempo en que están juntos van a vivir algo, pues, que se vuelve a cambiar la vida. La chica, para bien o para mal, ya tendrán que leerlo para ver si, ¿no? Pero entonces son las relaciones humanas distintas, ¿no? Vistas bajo la excusa de la visita, si quieres verlo así, ¿no? Claro. Y hay uno más que son 2 estudiantes que se van a Holanda, que no se conocen, 2 peruanos que están allí. Él, bueno, no sé mucho la historia de por qué va ahí, pero ella va para romper con su pasado, para, ¿no?, ser alguien distinto, y se encuentra con este peruano, que por supuesto se siente atraído por ella. Entonces ahí también hay una suerte de visita que genera un conflicto, ¿no? Ok, Pedro. Bueno, muchas gracias por la entrevista. A ustedes las gracias. La